Un saludo especial para todos nuestros oyentes, en especial a la profesora Daniela Hoyos, encargada de esta área sobre políticas de desarrollo en la educación inclusiva. Bueno, presentamos la siguiente actividad, que es la línea de tiempo sobre la evolución de la política en el marco de la educación inclusiva. Vamos a abordar desde la década de los 60 hasta la actualidad. El siguiente es un resumen de lo que sería la línea del tiempo. En la década del 60, vemos lo que sería la Convención contra la Discriminación en la Educación, realizada por la UNESCO. En el 68, la creación del ICF en Colombia. En el 68 también tenemos los primeros Juegos Paralímpicos. Luego, en el 75, tenemos la Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En el 79 la Declaración del Niño, de los Derechos del Niño en Colombia. En el 77 las protestas 504 en Estados Unidos. En el 82 el Programa de Acción Mundial para Personas con Discapacidad. Y el Decreto 1002 en Colombia en el año 1984. También en el 90 tenemos el Capitol Crawl de precursor de la ADA. En el 94 la Declaración de Salamanca. Vamos a ver lo que serían los eventos históricos de los años 60. El primero que mencionamos fue el de la Convención contra la Discriminación realizada por la UNESCO en la década del 60, donde se establecieron los principios fundamentales para el acceso igualitario a la educación. Luego, en el año 68 se crea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el cual se encarga de velar y proteger por los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Colombia. Dentro de esos derechos encontramos el acceso a la educación y, bueno, la atención integral. En el año 68, en la década del 60, tenemos los primeros Juegos Paralímpicos realizados en Israel, donde precisamente se incluyen a estas personas con necesidades diferenciales en estos Juegos. La accesibilidad arquitectónica en Estados Unidos, se empiezan a establecer lugares públicos y educativos para estas personas con necesidades diferenciales. También tenemos lo que serían las señalizaciones. Bueno, seguimos a la década de los 70 y los dejo con mi compañera Jocelyn. Hola, buenas tardes. Soy Joselis Palacios. Efectivamente, Edward, en la época de los 70, específicamente en el año de 1975, se da la Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual es adoptada por la ONU, estableciendo derechos fundamentales para personas con discapacidad, incluyendo medidas para la autosuficiencia, empleo, seguridad económica y social. Ya para el año de 1979 se da en Colombia la Declaración de los Derechos de los Niños, del Niño, el cual está influenciado por políticas educativas, asistencias médicas, protección contra la explotación del niño también. Es más, ese año también fue declarado por la ONU como el Año Internacional del Niño, lo que impulsó pues la promoción de los derechos de, de, la, de la primera infancia a nivel mundial. Un suceso histórico para esa época fue el de 1977, que el cual fue la protesta 504, llamada también como la sentada 504, en el que hubo unas personas con discapacidad que en Estados Unidos ocuparon oficinas federales durante 28 días exigiendo la implementación de la selección de la ley, justamente de la selección 504 de la ley de 1973, que era la ley de rehabilitación. Ya continuamos con lo que viene siendo la década de los 80. Mi compañero Perfecto, José. compañera. Bueno, en la década de los 80 tenemos lo que sería el Programa de Acción Mundial para Personas con Discapacidad. Bueno, en este programa se destacó la importancia de la inclusión en aspectos de la sociedad, promoviendo una educación como derecho universal. También tenemos lo que sería el decreto 1002 en Colombia y el Capitol Wall.
Estos se encargaban de establecer pautas para la atención de estudiantes con discapacidad, garantizando el acceso a la educación de calidad. En 1990, el Capitol Record en Estados Unidos simbolizó la lucha de los derechos de las personas con discapacidad. Ya luego, bueno, avanzamos con lo que sería eh, la educación inclusiva en los años 90. Efectivamente, en los años 90, específicamente en el año de 1994, se da lo que es la declaración a nivel internacional, la declaración de Salamanca, la cual buscaba promover la educación inclusiva y asegurar que todas las personas, especialmente aquellas con necesidades educativas especiales, eh, pudieran acceder a educación dentro del sistema común. En el año de 1991 en Colombia, para esa época, se da lo que es la nueva constitución política, la cual reconoce la educación como derecho de todas las personas de la nación, ¿no? Eh, También una legislación para esa época viene siendo lo que fue la creación de la ley 115 de 1994, la cual es conocida como la ley de educación en Colombia, la cual reconoce la educación inclusiva para personas con limitaciones o talentos excepcionales. Ya para la época del 2000, la década del 2000, compañero nos explica. Listo, perfecto. Bueno, resulta que para la década de los 2000 se lleva a cabo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde se dejan de reconocer a estas personas como carentes de algo, ¿sí? Y son sujetos, ahorita se reconoce como sujetos plenos de derechos humanos, incluyendo el acceso al derecho de la educación inclusiva en el año 2006. Luego tenemos la aprobación de la ley 1098 en Colombia. Esta ley, bueno, establece que se procura proteger los derechos integrales de todos los niños y adolescentes, incluyendo también la educación equitativa e inclusiva. Tenemos la restauración de IDEA en Estados Unidos en el 2004. Esta es la ley de educación de individuos con discapacidad, la cual garantizaba que todos los estudiantes tengan acceso a la educación pública, gratuita y apropiada. Ya luego vienen los eventos de la década del 2010. Es, para esta década, en el año de 2015, se crea la Agenda de 2030 para el Desarrollo Sostenible por la ONU, se crea por la ONU, la cual busca erradicar la pobreza, el hambre, sin dejar pues a nadie atrás, promoviendo la salud, educación de calidad, igualdad de género, agua potable, energía limpia y crecimiento económico inclusivo. En Colombia, para esa época, la legislación de 2013, hemos dicho, se crea la ley 1618, la cual establece medidas claras y específicas para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad. Para esa misma época, o para la época, mejor dicho, de 2020, a nivel internacional, se creó una estrategia global de educación 2020-2030 y es adoptada por la UNESCO también y busca transformar los sistemas educativos para hacerlos inclusivos, equitativos y también de calidad. En Colombia, también para el año de 2021, se da el Plan Nacional de Desarrollo, lo que es de 2018 a 2022. Es como, bueno, Ok, ella buscaba priorizar la educación inclusiva como una política nacional. Este plan también buscaba establecer bases para la legalidad y el emprendimiento y la equidad con el objetivo pues, de generar la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. Eso es perfecto. todo. Ahorita, bueno, recientemente pues se sigue trabajando lo que sería la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y uno de los cuales procura que la educación sea sostenible, que la educación propenda precisamente por métodos pedagógicos eh, que sean adaptados a cada individuo y también que propendan por el mejoramiento, el cuidado de nuestro medio ambiente.
También tenemos el decreto 1421 del Plan de Desarrollo Nacional, el cual se esfuerza por mejorar la calidad y equidad en el acceso a la educación, especialmente para poblaciones vulnerables. Bueno, eso sería todo por, por esta actividad. Agradecemos mucho su atención. Bueno, y hasta luego. Hasta luego, gracias.